horas en internet viendo pornografía. ¿Es la misma manera? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces fíjense la seriedad de los temas que tenemos que enfrentar hoy día en la preparación del médico. Pero lo tenemos que hacer con absoluta claridad. Con absoluta claridad. Otra cosa. El proceso de diagnóstico lleva, en primer lugar, la preparación del médico. Hoy se han acortado un poco la currícula, lleva 6 años, y luego el médico ingresa en su etapa de formación hospitalaria. Y quiero que hacemos énfasis. Le digo que queremos cambiar la historia, no somos muchos los que queremos cambiar la historia. No somos muchos, pero estamos en ese año. Entonces, el proceso del diagnóstico, se ha llegado al diagnóstico porque había una persona que se preparó hace muchos años. Y mientras más preparada está, menos medicación va. Es decir, que la terapéutica es la etapa final de ese proceso, que comienza con una historia clínica, con una anamnesis, lo sigue el examen físico, lo siguen los exámenes complementarios y luego se hace la conformación de un diagnóstico, y una vez que uno tiene conformado un diagnóstico, elige una terapéutica determinada. Entonces, primer punto. Segundo punto, acuérdense que el principio de los fármacos son las hierbas. Entonces debemos tener mucho cuidado con las hierbas para no irnos al otro extremo. ¿Saben, hermanos? Todo tiene que tener un equilibrio. ¿Saben por qué? Porque también a los hospitales llegan, así como llegan intoxicados por fármacos, llegan intoxicados por hierbas. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende la claridad con lo que le estoy diciendo? Por ejemplo, si usted va a una dietética y le dicen, mire, yo estoy constipado, es decir, yo hago evacuación intestinal diaria, con una dieta saludable como le he hablado a mi esposa, con un paciente que tome suficiente cantidad de agua, tiene que haber 2 deposiciones diarias, por lo menos una deposición diaria. Pero el paciente que está bien hidratado y con mucha verdura y fruta hace más de una deposición diaria. Entonces, supongamos, es habitual que la dieta no sea de esta que estamos hablando. Es decir, la mayoría de la población tiene una dieta muy distinta. Entonces aparece el fenómeno de constipación. Pacientes que van evacuando el intestino cada 2 días, cada 3 días, cada semana, cada 10 días, hasta que aparece ahí un tumor que se llama bolo fecal. Ahora, si usted va y pasa por una dietética, le dicen, no, nosotros tenemos acá algo natural. Y usted se entusiasma porque es algo natural. Y dice, si es algo natural, no es tan severo. Y le van a ofrecer ahí, por ejemplo, zen, o le van a ofrecer cáscara sagrada. El zen o la cáscara sagrada son irritantes colónicos. Entonces producen evacuación por ser irritantes colónicos. Entonces, eso lo va a hacer evacuar tal vez una semana, 2 semanas, pero después se va a ir espaciando. Y la constipación que traía al tiempo va a estar agravada, porque la mucosa colónica está destruida. Muy distinto de decirle, mire, usted tiene una dieta sana, rica en vegetales, en semillas, en legumbres y con agua. Y eso es suficiente. ¿Entienden? Y eso es suficiente. Entonces, debemos tener cuidado con las terapias para no irnos al otro extremo. Miren, yo tengo, lo importante que es el descanso. Yo tengo un problema de columna lumbar y cada tanto me dan unos dolores de nervio ciático que se llaman lumbociatalgia. Dolores terribles. Nacen acá y bajan por la parte posterior. Bajan por la parte posterior. Terrible. Bueno, tiempo atrás experimenté un fármaco y me sacó el dolor en 48-72 horas.
Yo dije, pero ¿qué estoy haciendo si yo tengo un analgésico natural que produce el organismo, que es un neurotransmisor, y que es el grupo de las beta-endorfinas? Las beta-endorfinas son neurotransmisores naturales. Voy a mostrar después qué son los neurotransmisores, vamos a ver cuáles son las distintas moléculas que participan ahí. Y las beta-endorfinas son los analgésicos naturales que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué le tenemos que dar? Tiempo. Tiempo. Entonces, cuando yo tuve la siguiente crisis dolorosísima del ciático, bueno, yo me voy a poner en reposo. Y la mejor forma de que esas vértebras que están comprimiendo el nervio se separen es que yo me ponga en reposo, me acueste de costado y me coloque en posición fetal, es decir, con flexión de los miembros inferiores. Entonces yo estoy acostadito como un bebé de costado y me roto. Y entonces le doy tiempo a mis beta-endorfinas, que ellas saben que yo tengo el dolor, a que comiencen a trabajar para provocarme la analgesia y la desinflamación. Claro, no necesito, a lo mejor no es el fenómeno tan rápido, pero al tercer día tengo un alivio, al quinto día no tengo nada. ¿Fue necesario una medicación? No fue. ¿Por qué? Porque el organismo es un organismo perfecto. Pero perfecto. La creación lo ha hecho perfecto. Tiene el estigma del pecado, pero el organismo es perfecto. ¿Entienden, hermanito? Bueno. Sigamos con el ejercicio. Vamos con sí. No, yo me quedo en cama hasta que el dolor se vaya. Y yo hablo a mi nueva universidad y le digo, mire, yo estoy enfermo y necesito reposo. ¿Usted lo entiende? Sí. ¿Usted no lo entiende? No importa, yo estoy enfermo y necesito reposo. ¿Me entiende? Amén. ¿Me entiende? Le doy la posibilidad de que lo entienda. Si no lo entiendo, lo entendí yo. ¿Me entiende? Usted dijo de vez en cuando girar. Si se cansa uno. Eso es como te vayas sintiendo. ¿tá? A medida que tu dolor vaya cediendo, vos vas cambiando de posición. No tienes que estar estático, tienes que estar en movimiento. No vayas cambiando, es decir, no dejes de cambiar de posición. Vas cambiando de posición con cierta frecuencia, que no te canses de un lado. Eso desaparece. Pero créanme que desaparece, y experimentenlo. Si alguien tiene una leucocia, Dejen hablar. Sí. Del mismo caso, que opina pero sin poder moverme bueno, ahí. Y me hicieron después de 2 días ventosa. Ajá. Bueno, a ver. Resulta, a mí me resultó en el acto. Miren, lo que hace la ventosa es provocar una zona de calor. ¿tá? Esa zona de calor, siempre cuando se alterna calor con frío, se facilita la circulación. Eso sería lo que hace, facilitar la circulación. Muy bien. Bueno, voy a tocar un temita más, así nos vamos a comer, pero después quiero mostrarles mecanismos de cómo, por ejemplo, el corazón funciona. ¿tá? Ustedes van a ver un corazón funcional. ¿tá? Les voy a mostrar qué son los neurotransmisores y todos los neurotransmisores que hoy se conocen. Hay uno que todavía no se conoce. Y uno que todavía no se conoce. El Señor sabrá por qué no lo revela. ¿Por qué no lo da a conocer? Es algo sublime. Como hay una función, el encéfalo, el sistema nervioso y el cerebro en particular tiene funciones muy importantes. Tiene funciones de percepción, por ejemplo. Yo me coloco la mano en el bolsillo, toco algo y puedo distinguir una moneda. Incluso si la recorro suavemente, se llama tacto epicrítico, yo puedo decir si es un peso. Mejor sería tener un billete de $10, pero es un peso, es un peso. Bueno, puedo sentir sensaciones de dolor, de calor. Miren, en todas las articulaciones hay unas dendritas especiales, unas terminales
nerviosas, que saben la capacidad que tiene, medir la velocidad de cómo cambian los ángulos de las articulaciones y llevar al cerebro. Entonces eso se integra ahí en una zona y le dice exactamente dónde usted con los ojos cerrados tiene este dedo y esta mano y en qué posición está. Y ese es el punto de partida para iniciar un movimiento. Para iniciar un movimiento, el organismo tiene que saber de dónde está para saber a dónde llegar. Es un principio general. Si yo quiero ir a San Luis, primero tengo que saber dónde estoy, para saber qué ruta tomo. Es un principio general. Si el organismo tiene que moverse y moverse y moverse, hay una serie de información que va llegando para decirle al cerebro, mira, cada uno de tus segmentos está en esa posición. Entonces la fuerza del movimiento muscular tiene que ser tan coordinada para que eso no sea armónico. ¿Sí? Maravilloso. Sin embargo, cuando hay una alteración del cerebelo, ¿sí? Bueno, entonces cuando usted ve pobremente a un paciente alcoholizado, seriamente alcoholizado, y lo ve caminar así, es porque el alcohol primero afectó una zona de la corteza que se llama sistema límbico y después afectó al cerebro. Entonces le impide coordinar los movimientos. ¿Sí? Pero entonces cuando usted ve a un paciente que está con este movimiento para caminar, hace así, es típicamente Parkinson. Entonces hoy se sabe que el neurotransmisor está afectado. ¿Y cómo actúa? Tiene una función extraña. El cerebro tiene muchísimas funciones muy complejas, porque es muy compleja. Muy compleja. Pero hay una función que no está descrita en ningún libro de medicina. En ningún libro de medicina. Y que está dada. A ver, ¿a quién está dada? ¿Saben cuál es esa función? Escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Eso no está descrito en ningún libro de medicina. Y usted ha tenido la experiencia de haber escuchado la voz del Espíritu Santo, sabe que es algo sublime. Algo sublime. Amén. Algo jamás experimentado. Jamás experimentado. Estaba durmiendo un día. Estaba durmiendo ya por despertarme por la hora que era. Pero siento algo tan sublime y lo que escucho es, vengo pronto. Y entonces no fue más que caer a la cama arrodillado, orar al Señor y llorar con un llanto de agradecimiento y de una cosa indescriptible. Eso solo lo tiene aquel que busca al Señor. Amén. Esa función del sistema nervioso, de escuchar la voz del Espíritu Santo, la tiene quien busca al Señor. ¿Entiendes? Entonces, afortunadamente, de los neurotransmisores que hay descritos, no hay ninguno que no describe esta función, porque si no, las industrias farmacéuticas hubieran hecho un fármaco y hubieran tratado de vender la historia. Claro, tratado de vender la historia. No hay industria en la tierra que gane más que la industria farmacéutica. No hay industria en la tierra. Bueno, fíjense, entonces, es muy necesario tomar agua. Ya les voy a mostrar cómo el agua se mueve de un compartimento a otro, cómo hay unas moléculas que hoy conocemos. Es muy importante el descanso, es muy importante el ejercicio físico. Luz, ya vamos a ir desarrollando algunos de estos temas. Pero ¿cuántos minutos nos quedan? ¿Qué hora es? ¿Estamos pasados? Estamos pasadísimos. No, 5 minutos más. Bueno, que necesita un poco más de tiempo. Pero un paseo por la chacra. ¿Cómo? Un paseo frutal. Bueno, a ver. Muy bien. Si nosotros vamos al Génesis, ¿cierto? Al Génesis, ahí dice el primer capítulo de Génesis.
que Dios creó. Dios creó. Dijo también en el versículo 2 del capítulo 1 que el Espíritu se movía. Es decir, que estaba Dios Padre y el Espíritu. Entonces, si uno lee el Evangelio según San Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era como Dios, y el Verbo era Dios. Y si uno va a Apocalipsis, capítulo 19, el Señor Jesús tiene escrito: Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es decir, que en la creación, desde el momento de la creación, estaba el Padre, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué trascendente? Porque cuando el Señor Jesús crea a Adán, hay una relación tan íntima y tan tocante que es una relación cara a cara. Una relación cara a cara. Y lo pusieron aquí muy bien. Podían verse cara a cara. Sin embargo, cuando entra el pecado, la relación no es que en amor haya cambiado, porque el amor del Señor es inconmensurable, es infinito. Pero ya la relación no fue cara a cara. Entonces el Señor utilizó a sus siervos los profetas, porque nada hará el Señor sin comunicárselo a sus siervos los profetas. Amén. Lo hará a través de la voz del Espíritu Santo, o lo hará con la presencia misma del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo vino y vivió y predicó, y no fue ni aún reconocido por sus discípulos hasta después de su muerte. Pero tenemos la esperanza entonces de ese encuentro con la divinidad. Ahora, nosotros no podemos decir que no estamos guiados por Dios de ninguna manera. Estamos guiados por el Espíritu Santo y tenemos su santa palabra. Tenemos a su santa palabra que nos guía. Entonces, esa relación tan directa la podemos seguir teniendo. La podemos seguir teniendo. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Se ha trastocado. Porque Satanás sabe el tiempo que tiene. Entonces, hoy aparecen, estados de ansiedad. ¿Son frecuentes o son infrecuentes en la población en general? Frecuentes. Estados de ansiedad. La ansiedad es muy frecuente. El ser humano está ansioso. Muy bien. Y ese estado de ansiedad lo va a llevar a un estado de depresión en definitiva. ¿Es frecuente o es infrecuente? Muy frecuente. Es muy frecuente. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado diligentemente de hacerle creer al ser humano falacias que no vienen obviamente de Dios, con un propósito tan distinto al de Dios. El propósito de Dios es nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestro disfrutar de las mansiones celestiales. El propósito de Satanás es que todos nosotros nos perdamos. Entonces, le cambió la mente. Entonces el ser humano está escuchando un mensaje que viene por centurias, pero que en las últimas décadas se ha perfeccionado. En primer lugar le dice Satanás: mira, tú puedes. Todo lo que quieras, si te lo propones, lo puedes. Una falacia. Porque nosotros decimos que todo lo podemos en Cristo. Pero yo no puedo nada. Entonces, el ser humano está bombardeado. Mira, tú puedes. Whatever you want, you can. Whatever you want, you can. You can do it. Es en los americanos. Lo que quieras, mire, proponte lo que lo vas a lograr. Es una falacia. Otra cosa que le dice, en forma directa: mira, vos vas a ser feliz en la medida que tengas bienes.
podemos ser felices en la medida que tenga bienes. ¿Qué bienes? Todo lo que se te ocurra. Mire, vos tenés que aspirar a tener un buen auto. ¿Cómo vas a tener un cacharrito de 20 años atrás? Si no te podés comprar nada. No, pero que mire que mi salario, pero te damos un crédito. Te damos un crédito. Y después dicen, mire, ¿qué más necesitas? Y bueno, necesito una casa confortable con buenos estudios. ¿Ese jueguito de living viejo? Esa señora al esposo, ¿y si cambiamos el jueguito de living? Pero su jueguito de living, pues cambiamos, mira cómo se ve. Entonces van a la mueblería y dicen, yo quiero un jueguito de living, ¿cuántos años? Un jueguito de living es muy caro, ¿cuánto gana usted? No, 3 veces su salario. Pero no puede pagar tu tarjeta. Entonces se van endeudando y obteniendo bienes porque Satanás le dice, mira, tú puedes y también vas a ser feliz en la medida que consigas bienes materiales. ¿Se parece algo al mensaje de Dios? No. En nada, en nada. Otra cosa que le dicen, mire, aquello que creó el Señor en el Edén, la familia. ¿Cuál es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Cuál familia? En este siglo hablar de familia, sí, no sea antiguo, hoy no se habla de familia, hoy se habla de pareja. ¿Ah? ¿Y cuál es el concepto entre un matrimonio y una pareja? Es que el matrimonio es para toda la vida. En cambio la pareja ya nace como transitoria, porque el solo término pareja ya lo hace nacer como transitorio. Ahora, fíjense una cosa, qué cosa interesante. ¿Por qué? Porque el Señor estableció principios para la vida, principios que son inamovibles y que son santos, porque el amor es un principio. Amén. El amor es un principio. ¿Qué le dice Satanás? Mira, no hace falta el amor, porque tú no tienes que vivir de principios, tienes que vivir de sensaciones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una sensación y un principio como el amor? El amor se cultiva todos los días. El amor se hace en la familia, al amparo del Señor, porque el Señor es el que lo provee. Y todos los días uno se va enriqueciendo en amor. Entonces va teniendo una cultura de una conducta fundada en el poder de Dios y en el amor. ¿Entiendes? Entonces, que pueden haber discusiones en los hogares, pero por supuesto que las hay. Que las hay con alguna frecuencia, por supuesto que las hay. Pero como el amor es un principio, cuando se acabó la discusión porque hubo alguna diferencia, el amor une. Amén. Amén. Y el amor une cada vez más. Cada vez más. Y si vuelve un plato, es un plato de cartón, porque no hace mucho daño. Pero se vuelve al principio que es el amor. ¿Qué le dice Satanás? Mira, no te creas lo del amor, porque el amor esclaviza a la gente. El amor, ¿qué es eso? El amor es viejo. No te puedes unir con otra persona. Entonces, aquí, como no aparece el amor, aparecen las sensaciones, que son percepciones superficiales, que se gustan, hasta que se dejan de gustar. Y dicen, bueno, mira, como ya no me gusta más, como hemos tenido ciertas discusiones, es mejor que nos separemos, porque cada uno debe tener su vida tranquila, y entonces, y después, pero tenemos hijos, no me importa, me los llevo yo unos días y otros días te los llevo vos. Y al paso del tiempo, miren lo que está pasando. Supongamos que los que se separaron fueron una pareja ya avanzada, una pareja avanzada. El hombre aparece con una muchacha que podría ser la hija al tiempo. ¿Cómo se ha pervertido todo? Y la mujer, para no ser menos, comienza a arreglarse como si tuviera 15 años. Es una cosa más ridícula ver a una mujer de 50 vestida como una niña de 15. Porque todo tiene su edad. Y entonces después puede que aparezcan nuevos hijos, y aparezcan los hijos míos, los hijos de él, los hijos nuestros, y se crían en ese ambiente sin principio, en ese ambiente sin sensaciones, sumado a el alcoholismo que hoy en día está, y sumado a la drogadicción. Yo no quiero extender nada, pero estas muertes que nosotros vemos, es decir, ¿con qué frecuencia se ven mujeres quemadas por sus esposos?
quemadas, mutiladas, que mataron no solo a la mujer, sino al hijo que tenían, o que ambos mataron al hijo y se fueron. ¿Cómo se puede entender eso? Una mente destruida. Primero, porque no siguieron los principios de Dios. Y segundo, porque ahí hay factores que son la suma de alcoholismo con drogadicción. Alcoholismo con drogadicción. Entonces, ¿qué cosa distinta es tener una familia entregada al Señor, donde el hogar esté el esposo, la esposa, los hijos y el Señor? Amén. Y el Señor, para que podamos dar este mensaje. Este mensaje no lo puede dar a las personas si no lo hemos aceptado al Señor. No lo puede dar a esta persona. Nosotros tenemos que dar. Pero fíjense hasta dónde hemos llegado a la perversidad. Ahora, legalmente, yo no puedo discriminar a un hombre que se juntó con otro hombre o a una mujer que se juntó con otra mujer. Pero además le hemos dado la potestad legal de criar niños. De criar niños. ¿Saben lo que es eso? Criar niños en esas condiciones. Por favor, si ese no es el modelo de Dios. Ese no es el modelo de Dios, es el modelo de Satanás. Entonces hay que tener muy presente esto. Se ha escrito tanto de psicología. Se ha escrito tanto de psicopatología. Mire, cuando yo estudiaba hace muchos años atrás, medicina, en psiquiatría teníamos un capítulo que era el de los trastornos de la psicosexualidad. Y los trastornos de la psicosexualidad eran la homosexualidad, entre otras. Eso desapareció de los capítulos de medicina. ¿Cómo hablar de eso? ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¿Cómo vamos a hablar de eso? Se ha escrito muchísimo, pero yo les puedo mostrar en la palabra de Dios un tratado. Miren, en poquitos versículos de el capítulo 4, ¿dónde está el libro? Este es un tratado para que nos ayude a entender qué es lo que pasa hoy. Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios 4 es un tratado que si los psicólogos cristianos hubieran entendido estos poquitos versículos de Efesios 4, ¿cuánto hubieran ayudado a aquellos que se acercaban por consulta? ¿Cuánto? Porque este es un tratado de cómo la mente se distorsiona por dejar al Señor. Es un tratado bellísimo, bellísimo. Y sería tan bueno que todos los psicólogos se convirtieran y los psiquiatras y leyeran este tratado, porque acá está la madre de los problemas de gran parte de la conducta humana, de gran parte de las ansiedades, de la gran parte de las depresiones, de la gran parte de las tendencias de suicidio u homicidio. Miren, si vamos a 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, los gentiles, aquellos que se han apartado del Señor, aquellos que no lo han aceptado al Señor, ¿cómo andan? En la vanidad de su mente. Ahora, ¿es una mente clara? Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa profundamente oscuro, en tinieblas. Y fíjense lo que sigue diciendo: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No aceptaron al Señor y andan en sus caminos confiando en la vanidad de su mente, que está oscura, pero no oscura, levemente oscura, está entenebrecida, está profundamente oscura. ¿Cómo se puede andar en una senda de bien?
De ninguna manera. Fíjense lo que dice después. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Con avidez toda clase de impureza. Yo los remonto a los más entrados en años que teníamos acá. Hace 40 años, personajes célebres, tristemente célebres, de la pantalla de la televisión argentina, comenzaron a mostrar como una cosa novedosa que vendía, porque lo único que les interesa es la venta, la desnudez de la mujer. Ahora, si nosotros nos buscamos un video de 40 años y vemos aquella desnudez y la comparamos con esta, no son malas, pero estas son terriblemente más malas. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? Porque un entendimiento entenebrecido que se entrega con persistencia se va como anestesiando al pecado. Miren, lo que pasó ayer era pero